En vivo, desde el municipio Sifontes, Tumeremo, NSB Noticias. Retorno acá para brindarles a ustedes muchas informaciones interesantes que nos trajo el pastor Henry Espino. Él está de visita, como siempre lo ha hecho, por estos lares. Es productor, asesor de comunicación, pastor, hombre de radio, hombre de televisión, hombre de medios de publicidad, creativo, pero también es un ser humano normal y corriente, lo podemos tocar, pastor. Sí, y con él hablaremos precisamente sobre qué está pasando en las iglesias. Venezuela está creciendo, hay un despertar, hay un avivamiento. Bienvenido, pastor, a nuestro espacio informativo y de entrevista, la entrevista de hoy. Gracias, Enrique, gracias por invitarme a este espacio, esta tribuna que nos permite hoy dirigirnos a gran parte de Tumeremo y, por supuesto, a través de las redes poder estar, si es posible, en el mundo, ¿no? Sí, cabe destacar, el día de hoy queremos dejar un mensaje claro, ¿no? Ya que hoy hay un sinnúmero de opiniones en nuestro país y fuera de él, y cada quien da su punto de vista. El economista, el abogado, aquel que se encarga de la política, da los diferentes puntos de vista o diferentes puntos de solución a una problemática que nos viene afectando a todos los venezolanos. El político dice que la gran problemática que tenemos hoy, por ejemplo, es el gobierno que está en el poder desde hace ya algunos años. Otros dicen que es necesario que venga un cambio político, y todas estas cosas y opiniones pueden tener fuerza. Ahora bien, ¿usted cree que el problema realmente de Venezuela es espiritual? Allí es donde yo quiero llegar, porque se ha preguntado el venezolano o ha ido a la constitución, a la primera constitución que tuvimos en el universo, como lo es la palabra de Dios, porque la constitución en Venezuela fue reformada en 1999, pero recordemos que hay una constitución por encima de esa constitución, que es la constitución de la palabra de Dios, que nos rige a todos, ¿no? A todos los que tenemos a Dios como el Rey del universo. Aún sobre los no creyentes. No, porque es que dice la Biblia que el sol nace para justos e injustos. O sea, el sol nace para todos. No solamente yo voy a hablar en nombre de la iglesia cristiana, como pastor que soy, sino que hablo en nombre de la humanidad, porque esta constitución fue dada por Dios al mundo para regirle normas, principios y estatutos de convivencia en lo social, en lo espiritual. La palabra de Dios, en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para vivir bien. Todos los libros de leyes se basan en la palabra de Dios. Eso es correcto. Cuando Moisés, los 10 mandamientos. Correcto. Entonces es importante, el venezolano se estará preguntando, así como los medios políticos, los medios económicos, se ha dicho una y otra vez que la constitución venezolana ha sido violada, y por ende, esa violación de los derechos de la constitución nos traen a nosotros diferentes tipos de consecuencias. ¿Se ha preguntado el venezolano, en algún momento he transgredido la constitución de Dios, que me está trayendo tales consecuencias? ¿Tendrá el Señor o tendrá todo esto que estamos viviendo en Venezuela un desenlace o una consecuencia espiritual basado en los principios y fundamentos de la palabra? Yo quisiera, Enrique, permíteme citar la palabra de Dios, porque si voy a hablar de la Constitución, de la palabra de Dios, como el libro que estamos tomando el día de hoy para consultar si estoy bien o no, traer lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Voy a citar primero esa constitución que Dios le dio a Moisés, como lo fueron esos 10 mandamientos que basó una serie de principios y valores para traer orden al pueblo. También necesitamos saber cuál fue el sentimiento de Dios para
para generar estos principios y valores. Precisamente una de las cosas que quería Dios a través de estos mandamientos es traer orden, de que el pueblo no se desbordara en las diferentes situaciones de la vida. Entonces, en este versículo 5 de Deuteronomio dice el Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Luego dice en el versículo 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Amén. Entonces cito la palabra para traer conciencia al venezolano de si usted cree que hoy nosotros hemos entrado en una transgresión o en una etapa donde hemos violentado la constitución espiritual, la constitución, la palabra de Dios, que es nuestra constitución. Entonces vemos cómo en Venezuela hoy día lo que es la idolatría, hacemos el llamado, que esto no suene a que no son los evangélicos o ellos siempre vienen a tratar de decir que hay una serie de prácticas que estamos haciendo mal. Sí, espiritualmente, Enrique, creo que parte de lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, creo que viene porque nuestros gobernantes han entrado en un terreno de violentar la palabra de Dios. Nada más hace poco estuvimos discutiendo y todavía está en plano la aprobación del matrimonio igualitario. Eso va contra los principios del reino y eso al hombre le trae consecuencias devastadoras. Pero nosotros queremos a esas personas también, como personas, sí, pero señor. No el pecado. Correcto. Para que no se sientan mal las personas que tienen problemas. Sí, la iglesia nunca ha venido contra la humanidad, sino contra la práctica que pretende hacer la humanidad, porque precisamente los lleva a la perdición. Dice la palabra del Señor en Santiago que el pecado dando a luz a la muerte, la concupiscencia dando a luz al pecado y el pecado dando a luz a la muerte. Es un proceso. O sea, el pecado te va a llevar a la muerte. Transgredir o faltar a la palabra de Dios te va a llevar a consecuencias devastadoras. Eso es como cuando se dice violó la Constitución Nacional, violó la ley de Dios, violó la Biblia. Correcto. ¿Se puede violar la Biblia? Por ejemplo, totalmente. Cuando un hombre va contra los principios establecidos por Dios en la palabra de Dios, la está violando. Ahora se habla de que en la alta esfera del gobierno, incluso en la sede de Miraflores, se practica brujería, santerismo y tantas otras cosas que el Señor aborrece. Correcto, no solo se habla, creo que ha quedado comprobado de que ciertamente hay prácticas de ocultismo dentro de los entes gubernamentales. Eso ocurrió en el pasado cuando los reyes y el Señor aborreció eso, y hoy en día se repite y entonces trae consecuencias para un pueblo. Correcto. Como lo que estamos pasando en Venezuela. Tal cual. De hecho, vemos confrontaciones. Por ejemplo, cuando el Señor le dio orden a Elías de confrontar a los profetas de Baal por causa de prácticas inadecuadas, por causa de doblar, de inclinarse a dioses ajenos. Porque no es casualidad que nosotros, por ejemplo, estamos rodeados, estamos en una zona fronteriza, donde estamos acá, cerca de Brasil, cerca del Esequibo, cerca de Colombia, si se quiere, hacia la Amazonas, que estamos, aunque hay unos cuantos kilómetros, pero somos frontera también con Colombia, muy cerca. Esta zona del sur, y allí hay comida. En el Esequibo hay comida, en Colombia hay comida, en Brasil hay comida. ¿Por qué no hay en Venezuela? Correcto. ¿Hay una maldición sobre Venezuela? Pareciera duro nombrar esa palabra, pero ciertamente hay consecuencias devastadoras. Por ejemplo,
Cuando nosotros entramos en el ámbito, que esto ha corrido por las redes sociales mucho, cuando Venezuela comenzó a introducir dentro de su billete imágenes que son usadas para prácticas de ocultismo, se entró en un pacto con el reino de las tinieblas en nuestra economía. Eso no es un secreto, eso es una realidad. Los niños lo saben. Correcto. Hasta los niños ven las monedas. Mira lo que está allí. Mira lo que está allí pintado. O sea, hay dentro de nuestra economía, ciertamente nosotros necesitamos entrar. Eso es un mensaje subliminal. Eso es correcto. Subliminal y directo, porque se ha hecho público más de una vez los diferentes pactos que se hicieron. Ahora dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cree usted correcto, por ejemplo, lo que hicieron con el Padre Nuestro, que es primera vez que se ve en nuestro país, dedicarle el Padre Nuestro a un ser humano? Wow. Y dice la palabra de Dios que no se puede cambiar nada. Nada de la palabra de Dios. Y o sea, estos son cosas que solamente ni quitar ni poner. Queremos traer. Escúcheme, yo no quiero sonar la iglesia, y en esto contesto lo que dijiste antes de irnos al corte. La iglesia es apartidista, más no apolítico. Porque nosotros como hombres, yo hoy... Esa era la pregunta que yo le iba a hacer. Usted está diciendo todas estas cosas. ¿Es compatible la política con el pastorado? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista, bajo el concepto de que el concepto de política es el arte de gobernar, ¿quién tiene el arte de gobernar si no es nuestro Dios? Amén. Y el Señor, en el principio, cuando creó al hombre, Él le entregó al hombre el arte de gobernar. Porque Él le dio al hombre el señorío de gobernar sobre todo lo creado. De hecho, Adán en el comienzo le puso nombre a todas las cosas. Él le dio al hombre ese poder de gobierno y de administración, ese privilegio. Entonces, desde el punto de vista de que es el arte de poder gobernar, de poder traer orden, de poder traer productividad, de traer buena administración, nuestro Dios es un Dios que gobierna. Ahora, dentro de la política, es un punto interesante, Enrique, si la iglesia puede participar en el tema de la política. Yo creo que un pastor no debe de incursionar en política, porque o Dios te llamó a pastor o Dios te llamó a político. Ni utilizar el púlpito para eso. Para dichos fines. Pero yo lo que sí creo es... ¿Que deben gobernar cristianos? Sí. ¿Deben ir a los puestos? ¿Puede ser un alcalde un cristiano? Proverbios capítulo número 12 dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Entonces, ¿cómo puede la iglesia? En caso contrario, y cuando el impío gobierna, entonces hay tristeza, dolor. Entonces, si nosotros como iglesia, mi mensaje hoy para el pueblo no es vamos a salir a la calle, vamos a protestar. Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, empezando, ¿no? Correcto. Y de hecho... Pero debemos decir las cosas por su nombre. Ajá. Porque estamos todos afectados. Lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Lo hizo Juan, lo hicieron los apóstoles y lo han hecho durante todo el tiempo. Yo te voy a decir algo, va a parecer un tanto duro, ¿no? No sé qué hubiese hecho nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, porque si al ver nuestro Señor Jesucristo que aquellos cambistas y mercaderes estaban haciendo del templo lo que estaban haciendo y entró al templo de la manera que entró, yo no sé qué hubiese hecho Jesús en este tiempo con Venezuela al ver Jesús que estaban tratando de manipular los principios del reino, de manipular los principios de Dios. Yo te digo, Jesús es la expresión de Dios de amor más grande que existe, pero recordemos que Jesús a los fariseos no le hablaba con mucha suavidad que se diga, siempre los confrontaba con la verdad. Y esa parte de la apología, que es defender los principios y valores de la palabra de Dios, creo que nosotros necesitamos tener una voz dentro de toda esta comunidad que advierta al pueblo que parte de esta consecuencia es haber violentado los principios del reino de Dios, es haber violentado la constitución de Dios.
Porque la gente está hablando y sí, el que está con el oficialismo cree tener la razón, el que está con los de la oposición creen que es necesario un cambio rotundo ya para que venga un cambio. Ahora, yo pregunto algo, indiferentemente de que siga el gobierno o que entre la oposición, si hoy cayera el gobierno, ¿será que mañana todo esto está arreglado? Si no buscan de Dios, no. Allí, esa es nuestra invitación como iglesia. Como iglesia, nuestra invitación es porque lo que vemos con más preocupación es cómo ha venido degenerando la mentalidad del venezolano. El venezolano está pensando de una manera muy equívoca. Estos mandamientos, Jesús dijo, estos 10 mandamientos hoy los reduciré a 2. Amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿podrá un venezolano llamarse de la oposición o del oficialismo? ¿Podrá un venezolano amar a su prójimo como a sí mismo cuando toma un arma para matar a otro? Cuando le envías para que le mate. O cuando lo pones como carne de cañón para que otro lo mate. Cuando utilizas a otra persona. ¿Podrá el venezolano amar a su prójimo como a sí mismo cuando el bachaquero hoy no tiene sensibilidad de venderle a su hermano un producto que le costó 10 bolívares, 8, 15, 20, 40 veces más? ¿Podrá amar el prójimo a sí mismo? El venezolano está amando al prójimo a sí mismo cuando va contra contra el vecino, cuando hoy el venezolano está inmerso en un sinnúmero de males. Hoy prevalece, y como maracucho digo eso, el maracucho tiene un lema, ¿sabe? Que maracucho bobo muere chiquito. Dicen los maracuchos. Y esa es una cultura que nos ha dañado. Cuando yo pretendo ser más vivo que el otro, eso no es justicia. Y cuando habla ese versículo de Proverbios, Enrique, de que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, quiero decodificar esa palabra. No solo está hablando del evangélico. Cuando usted como persona usa su balanza con justicia, el pueblo se alegra. Cuando usted como un empresario no adultera su balanza, estoy hablando aún con aquel buhonero que logra introducir secretamente un procedimiento en su peso para ponerle más peso del que pone, por ejemplo. Cuando usted pone esa balanza justa y usted logra venderle al consumidor el precio justo, entonces dice la palabra, el pueblo se alegra. Amén. Cuando el que está ocupando los cargos de fiscal, los cargos en los diferentes entes, tribunales, cuando hay justicia, cuando realmente la justicia se usa para atraer, para dar libertad al inocente. ¿Hay hambre de todas esas cosas en Venezuela? Hay hambre de todas esas cosas. Entonces, solo estamos hablando del hambre física, de que no consigo harina. Pero hay hambre de justicia. De justicia. Hay hambre de paz. Y sobre todo eso, la paz. Enrique, ojalá y la paz pudiera yo conseguirla en un anaquel de cualquiera de los centros comerciales de Venezuela. ¿Y dónde está la paz? Sí, déjame concluir esta idea, Enrique. Enrique, si la paz fuese tangible y física para yo conseguirla en un anaquel, estoy completamente seguro que hoy las colas no fuesen por harina, ni tampoco por arroz. Tuviésemos colapso en el mundo buscando ese producto que se llama paz. Pero la paz se encuentra gratuitamente y solo hay uno que la tiene, y ese es Dios. Amén. Ahora, usted ha hablado muchas cosas acá. Muchos dirían que usted es opositor, pero realmente, ¿qué está haciendo usted por solventar, por buscar solución a esta problemática de Venezuela? O mejor dicho, los pastores, y usted que tiene tanto contacto con la confraternidad de pastores de otros lugares del país, que está en constante movimiento y conocimiento de lo que hacen los pastores en Venezuela, porque usted es un hombre que recorre casi media Venezuela. Yo quisiera hacer otro llamado a la iglesia.
ya este sí lo hago de forma muy particular como pastor a la iglesia, porque esta problemática política, estos ideales políticos, quiero decirlo públicamente y con responsabilidad, creo que no solamente quedaron en la sociedad, creo que el ámbito político nos afectó aún las bases internas de la iglesia, porque nuestros feligreses hoy, unos o son de la oposición, otros son del oficialismo, y déjeme decirle, aún dentro de la familia, hay unos de la oposición, hay otros del oficialismo. Mi llamado hoy es, sobre todo a la iglesia, a que nos quitemos los colores y a que seamos defensores de los principios de Dios, de la justicia de Dios, porque hoy no está en manos de ningún mortal el cambio de este país, porque el cambio de este país, hoy necesitamos es una intervención divina. No una intervención norteamericana no ni una imperialista. Intervención, no. Ni de la Asamblea de la OEA. Eso no va a traer la solución que estamos esperando como venezolanos. La solución que estamos esperando como venezolanos es una intervención divina, es una intervención espiritual, es una intervención donde la mente de los venezolanos pueda cambiar. Hoy hago un llamado a todos los venezolanos a que los sentimientos y la sed de venganza cesen en el corazón y en la mente del venezolano, se llame usted como se llame, a que hoy usted pueda, porque fíjate, cuando hablamos de justicia, yo en este llamado puedo parecer opositor o puedo parecer oficialista cuando le digo a la gente, no use su arma, no vaya contra su hermano, no use las cosas indebidamente. Porque yo no estoy aquí para defender, de verdad, de todo corazón lo digo, no estoy aquí para defender un ideal político, estoy aquí para defender la palabra de Dios. Y sabe algo, un gobernante que fue un impacto a nivel bíblico fue Salomón. Y hay una frase universal que dijo Salomón cuando comenzó a gobernar. Y le dijo al Señor, el Señor le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Le pidió fue sabiduría, algo que debemos pedir nosotros y tener sabiduría para todo. Entonces, le está pidiendo usted, amado venezolano, sabiduría a Dios para conducirse en la tierra. Porque sabe, la riqueza no hace la sabiduría. ¿También se compra la sabiduría? No, la sabiduría se consigue en Dios. El hombre que quiera ser sabio, nadie puede ser sabio en su propia opinión. El hombre que quiera ser sabio, vaya a la palabra de Dios. Comienza por los proverbios. Yo le voy a dejar esa tarea, Enrique, a todos nuestros televidentes. Si usted es joven, a la juventud emergente, a esa juventud que está naciendo en Venezuela, Enrique, si usted quiere ser sabio, lea la palabra de Dios. Vuelvo y le repito la pregunta. ¿Qué está haciendo usted por este país? Como pastor, espiritualmente hablando. Bueno, yo he estado en los medios de comunicación que Dios me ha permitido estar. He estado haciendo este llamado. ¿Lo hace Shalom FM allá en el Tigre? Sí, lo hace Shalom, donde quiera que puedo ir, a donde Dios me está llevando. Estamos haciendo. La iglesia sí ha estado haciendo algo. Por ejemplo, conozco de muchas ciudades. ¿Estamos orando los cristianos todos los días por Venezuela? Sí estamos orando. Pero debemos de quizás por eso todavía podemos sentarnos a la mesa. Yo me desvié en el pensamiento que estaba finalizando hace Perdona poco. que lo haya interrumpido. No, pero yo me desvié. Porque el llamado era, cuando me hiciste esa misma pregunta, cuando dije de que era necesario de que nos quitásemos los colores y que comenzamos a hacer una convocatoria a la iglesia. Porque en la iglesia no solo es cuestión de oposición y chavismo. La iglesia también ha estado fraccionada por pensamientos e ideologías que ya nosotros conocemos. ¿Debe la iglesia sincerarse ante Dios? Sí, totalmente. ¿Pedirle perdón al Señor? Y creo que es responsable de muchas cosas, ¿no? ¿Debe pedir perdón al Señor? Sí, debe. Los pastores, muchos pastores en Venezuela. Debimos de ir a 2 de Crónicas 7:14. Es lo que le hace falta a Venezuela. Es lo que le hace falta a Venezuela. Que nos arrepintamos. Correcto. Que le creamos al Señor y le pidamos realmente y Él nos dará la paz. Ese es nuestro norte. Y por supuesto, yo creo que aun cuando no avalo el hecho de que un pastor sea político,
Yo creo que sí es necesario que entre el pueblo de Dios se levante un Daniel, se levante un José, amén, se levante un David, un Salomón, porque vuelvo y repito, política es el arte de gobernar, y qué bueno sería que un justo nos gobernara, que volvamos a tener en medio de nosotros un justo. Ahora, mientras la iglesia se siga negando, mientras la iglesia siga creyendo que esto es del diablo, mientras la iglesia siga creyendo que detrás de la política no hay nada bueno, creo que nosotros no vamos a poder nunca tener a alguien allí con fundamentos y principios de Dios gobernándonos. Entonces yo creo que es importante que la iglesia hoy, sin perder su forma, sin perder su ideología, lo que estamos tratando de hacer con los medios de comunicación, sin perder nuestra línea editorial, que es la palabra de Dios, comencemos a hacer cosas diferentes. No nos queremos ir ni cerrar el programa sin que usted haga una oración por el pueblo de Tumeremo, por el pueblo de Venezuela, a propósito de lo que está pasando. Yo creo que ya el Señor está pensando en una salida. Ya el Señor tiene la salida. Así es. Amén. Amén. Vamos a orar, y también quiero dejarle como principio a esta zona de Tumeremo. No deje que la violencia, los comerciantes, la población no tiene culpa de las cosas que muchas veces pasan. Y vemos que en esta zona de Bolívar se ha desatado en muchas ocasiones tiempos de saqueos, tiempos de violencia, tiempos de muerte. Yo creo que es necesario que regrese la paz. Sea usted un instrumento de paz. No salga a la calle a hacer cosas indebidas. Salga a la calle realmente a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es levantar este país. Amado Dios, en este día queremos poner, Señor, en tus manos a Venezuela. En nombre, Señor, de la iglesia, en nombre de todas las instituciones gubernamentales, hoy venimos a ti. Queremos pedirte perdón, Señor. Perdona la ignorancia del venezolano. Perdona, Señor, cuando hemos ido tras dioses ajenos, cuando hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe, Señor, en yesos, en cosas que a ti no te agradan. Perdona, Padre de la gloria, si Venezuela cayó en pactos con el ocultismo, con la hechicería, con la brujería. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú trayendo un tiempo de restitución a Venezuela. Sé tú trayendo tiempos de paz. Sé tú trayendo tiempos de bendición a nuestro país. Mira, Señor, la mente del venezolano. Señor, sé tú cambiando las mentes, sé tú cambiando las intenciones del corazón. Te pedimos que cese, Señor, oh Dios de la gloria, el odio, el rencor, la rabia. Te pedimos, Padre de la gloria, por causa de tus hijos, por causa de aquellos que estamos aquí, oh Padre de la gloria, y somos inocentes de muchas cosas que pasan por causa de tu pueblo. Señor, sé tú trayendo tiempos de paz. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que traigas alimento a aquel que lo necesita. Señor, hoy creemos por el poder de la palabra que todas las riquezas que tú nos has dado en nuestro país, hoy creemos que la riqueza de la agricultura, la riqueza de la pescadería, la riqueza del gas, del petróleo, de todos los recursos naturales que tenemos, Señor, producirán al 100%. Creemos que vendrá un tiempo de abundancia a Venezuela. Vendrán tiempos donde una nueva Venezuela, un nuevo surgir en nuestro país vendrá, y nosotros nos alegraremos y nos contentaremos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Henry Espino, asesor comunicacional, pastor, director de una estación en el Tigre, hombre de Dios, quien ha venido pues a contribuir de alguna manera también a la paz de nuestro país desde Tumeremo. Feliz estadía durante estos días acá, y estaremos dialogando nuevamente con usted en breve, porque no dejamos la puerta abierta, todavía no hemos conversado todo lo que hay que decir. A ustedes muchas gracias, sigan en nuestra grata sintonía, porque acá en su canal 12 usted tiene todo lo que quiere, porque tiene al Señor. Dios les bendiga a todos. En vivo, desde el municipio Sifontes, Tumeremo, NSB Noticias.